buenos días, mis estimados estudiantes. Espero todos se encuentren muy bien. De antemano, les recuerdo que las calificaciones se las voy a subir el día sábado del primer parcial, ¿no? El objetivo de hoy es reforzar un poco las videoclases que también ya tienen montadas, así como este material que también está montado y disponible en su plataforma. Seguimos trabajando con el material. Está dispuesto para la plataforma que dice material para toda la materia, ¿sí? O la guía de estudio de todo el trimestre, prácticamente. Y hoy vamos a hablar de la página 25 en adelante, de lo que son regiones en el plano complejo, funciones en variable compleja. Vamos a hablar un poquito acerca de los límites, límites y punto infinito, continuidad y algunos problemas resueltos. Y si nos da chance, tocamos un poquito de derivadas. Aunque, repito, lo que va para el examen son las videoclases que están montadas ya, más el reforce que vamos a ver hoy. Disculpe que de verdad no les he subido las actividades a plataforma, ¿verdad? Y Dios mediante las calificaciones se las voy a subir con el favor de Dios el día sábado, con el favor de Dios. Entonces vamos a arrancar nosotros partiendo de la página, como ya les dije, 26, ¿qué? Ya va. Sí, 25, para hablar un poquito de lo que son funciones analíticas y montarnos en el tema. Vamos a ubicar aquí por la página 25. Aquí ya lo ubicamos, ¿no? Entonces, fíjense una cosa, el capítulo 2 dice que son o está referido a lo que es las funciones analíticas, ¿no? Dice, el análisis complejo estudia las funciones complejas que son diferentes en algún dominio. Por lo tanto, primero es necesario establecer que se entiende por función compleja y luego las nociones de límite, continuidad, derivadas. Estos conceptos son semejantes que el estudio del cálculo. Funciones analíticas son semejantes al estudio del cálculo y aquí vamos a estudiar lo que son funciones analíticas y funciones armónicas. Dice, el objetivo fundamental en este capítulo es estudiar las funciones analíticas, las cuales juegan un papel central en el análisis complejo, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ver primero o establecer qué región en el plano. Para el desarrollo de este capítulo es necesario estudiar algunos conceptos topológicos, los cuales definen regiones o conjuntos en el campo numérico complejo, por lo menos lo que es, en este caso, entorno o densidad. Fíjate que son Z sub 0 que pertenece al complejo y E mayor que 0, un número de entorno o vecindad en Z sub 0, o una bolita de centro 0, 0 y el radio mayor que 0. Es el conjunto de todos los números complejos Z cuya distancia Z sub 0 es menor que epsilon. El mismo lo denotaremos por bolita de Z sub 0 epsilon. Es decir, que para denotar digamos, una región de un complejo, esto es muy similar a cuando nosotros denotábamos lo que era un conjunto numérico. Voy a decir vecindad sub 0 con un E. Fíjate que E debe de ser mayor que 0 y donde E es el entorno, ¿sí? Y Z la vecindad, ¿sí? Dice, es el entorno, perdón, es el entorno o vecindad, corrijo. Entonces lo denotamos de esta manera, Z que pertenece a los complejos, estos dos puntos significa tal que Z menos Z0 sea menor que el entorno, ¿sí? Dice, en ocasiones conviene utilizar entornos sin centro. Estos entornos se denominan entornos perforados de Z sub 0. Esto lo denominamos B apóstrofe Z sub 0 entorno. Esto lo que está aquí, también es lo mismo. Se dice que Z sub 0 es un punto interior del conjunto S de complejo si existe un entorno de sub 0, Z sub 0 centro, entorno de Z sub 0, que está contenido en S, el conjunto de todos los puntos interiores de S. Se denota con IS o 0S. Diremos que Z sub 0 es un punto exterior de Z si existen algunos entornos de Z que no contienen a Z. Entonces, bueno,
Esto es un poquito de teoría, pero vamos a dar un ejemplo para que me entiendan un poquito mejor. Vamos a buscar un ejemplito aquí suave. Vamos a ver. Dice, vamos a ver este ejemplo. El conjunto A, formado por todas las Z, o sea, todos los complejos que pertenecen al conjunto complejo, tales que 0 sea menor que Z menos 1, o sea, el valor absoluto, menor que 1. No es abierto ni cerrado. En efecto, hacemos Z igual a Z más Y, es decir, este Z que me están dando aquí, para determinar lo que es el el plano donde estamos trabajando, porque recuerden que este tema está anclado a lo que es regiones en el plano complejo, ¿no? La región que vamos a buscar. Entonces, aquí nos recomiendan, en el ejemplo, de hecho no nos recomiendan, sino que debe ser así, que donde yo vea z, aquí me dan la función z menos 1, pero donde yo vea z voy a meter el binomio x más y. Z, ¿quién es? X más y menos 1, menor que 1, ¿sí? No es abierto ni cerrado, en efecto, dice aquí. Entonces, ¿qué pasa? Aquí me queda lo siguiente. ¿Dónde va Z? Voy a meter Z más Y. Si ustedes se ponen a ver, voy a agrupar. ¿O por qué me queda? Pero ¿por qué me está quedando adentro X menos 1 más Y? Porque yo estoy agrupando la parte real y yo estoy agrupando la parte imaginaria de ese número. Y me está quedando, por supuesto, este complejo, Z menos 1 más y menor que 1. Esto es sí, solo sí, y comienzo yo, entonces, en tal sentido, en este sentido, ¿qué es el módulo? O cuando está conectado con barritas de valor absoluto, significa que es el módulo de esto. Pero el módulo de un complejo, ¿qué es? Fíjate que está conectado con el valor absoluto, significa que es el módulo del complejo. Estoy aclarando eso. Entonces, el módulo del complejo aquí, ¿qué es? ¿Qué es el módulo de un complejo que lo vimos en la unidad pasada? Es la raíz cuadrada, ¿verdad? De z al cuadrado, en este caso de la componente real, en este caso es x menos y, más la componente imaginaria al cuadrado menor que 1. ¿Qué es lo que pasa aquí? Fíjate que a mí me está quedando, cuando yo quite esa raíz del lado izquierdo y del lado derecho, me está quedando que el módulo, eh, cuando yo quite la raíz del módulo y saque la raíz de 0 al lado izquierdo y la raíz de 1 al lado derecho, me va a quedar justo en el medio lo que es x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado. Es decir, que va a ser una circunferencia, ¿verdad? En este caso, que va a estar entre 0 menor que la circunferencia, menor que 1. Dice, la circunferencia z igual a 1 y en el punto 0 son las fronteras A, pero el 0 no pertenece a A. Por consiguiente, A no es cerrado, por lo tanto, z igual a 1 pertenece a A, pero en el punto interior A de A y asimismo no es abierto. Dice, A es conexo, ¿por qué? Y acotado, pues queda totalmente contenido, por ejemplo, z igual a 5 medios. ¿Qué es lo que significa esto? Que si yo me pongo a ver, esta circunferencia son todos los números, o una circunferencia en centro 1,0, y de radio 1, y van a ser todos los puntos que estén contenidos en esa circunferencia de centro 1,0 y de radio 1, que estén dentro de la circunferencia y que estén en la periferia de la circunferencia, ¿sí? Pues, un ejemplo, dice, quedando totalmente contenido, por ejemplo, z igual a 5 medios. ¿Pero por qué z igual a 5 medios? Porque va a quedar contenido. Z igual a 2,5, ¿no? Entonces significa que este punto o esta magnitud está contenida dentro de esa región. Vamos a ver un segundo ejemplo. Aquí me están dando el conjunto S sub E y R sub E definidos por Z sub E igual a Z que pertenece a los complejos, pero me están dando otra connotación de número imaginario, que es la parte real de Z más la parte imaginaria de Z es menor que el entorno. Y me están dando para R sub E
Z que pertenece a los complejos y me están diciendo que el máximo de la parte real de Z, como y el módulo, perdón, el máximo, paréntesis, dentro del corchete, están conformados por el conjunto del módulo de la parte real de Z y el módulo de la parte imaginaria de Z, que es menor al entorno. ¿Qué significa? Que cuando el entorno es mayor que cero, son conjuntos abiertos, conexos y acotados. ¿Por qué? Eso es una pregunta. Y aquí nos están dando otro ejercicio que evidentemente hay que resolver. Y de tarea dice que Z pertenece al conjunto tal que Z más 1 sea menor, el módulo de Z más 1 sea menor que el módulo de Z menos 1, no es abierto ni cerrado ni acotado, pero sí es conexo y nos dicen por qué. ¿Okay? Bueno, una vez visto lo de la región, en todas maneras al final vamos a reforzar con otro ejercicio de región, un poquito más entendible, por eso estaban un poquito más profundos, son un poquito de, digamos, tiene un poquito de profundidad. Vamos a hablar un poquito de lo que son funciones en variables complejas, sea de un subconjunto no vacío de C, una función f definida sobre D, que es el conjunto no vacío, es una regla que asigna a cada Z que pertenece al subconjunto uno o más complejos de W'. El número W se le llama el valor de f en Z y se denota por f sub Z. Esto es, el subconjunto, el subconjunto es un subconjunto de los complejos, ¿sí? Entonces, dice, cuando f asigna un solo valor complejo W a cada Z que pertenece a su conjunto D, se llama función univaluada o univoca. De lo contrario se denomina multivaluada o multivoca. Cuando se estudian funciones multivoca, se suelen tomar solo uno de los valores asignados a cada punto de modo sistemático y se construye así una función univaluada a partir de la función multivaluada. En pocas palabras, para entender un poco, porque ahí hay un lenguaje un poco abstracto, una función se denota como Z, este cuadrito que hice 2.2, y se va a denotar como una parte U, que vamos a llamar la parte real de la función, más IB, que es la parte imaginaria. Esa U va a venir generalmente formada que es la parte real, pero va a estar formada por una función que depende de X y Y, así como la vimos sería una función multivariable, igual que la parte imaginaria también que va a estar formada por una función multivariable X y Y. Es decir, en este caso, que cuando yo veo una función la voy a ver como U más IB, aclarando que U es una función multivariable y también la parte imaginaria, que es IB, B va a ser una función multivariable que va a estar contenida por X y Y. O también la podemos encontrar de esta manera. F es parte real de la función, ¿sí? Más parte imaginaria de la función, de donde R sub E es igual a U y I sub F es igual a B. Por ejemplo, si F de Z es igual a Z cuadrado, entonces, ¿qué pasa? Que yo tendría que meter aquí para buscar cuál es mi función. En este caso, mi función variable, ¿sí? Porque fíjate que estamos hablando de puras funciones. Ahí se me fue la hoja. Corrijo. Estamos hablando de funciones variables complejas. Entonces, un ejemplo. Ya, volvemos a retomar aquí el ejemplo. Si f de z es igual a z cuadrado, entonces, ¿qué me va a quedar? Que yo voy a meter el binomio x más y aquí, y entonces donde va z al cuadrado, voy a meter x más y al cuadrado. Fíjate que aquí voy a resolver un producto notable de la forma a más o menos b al cuadrado, en este caso es más, voy a decir el primero al cuadrado que es x al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el último al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tengo esto acá, me va a quedar
y desarrolle, me va a quedar x al cuadrado más 2 veces el primero, que es y2 por xy, acomodándolo más y cuadrado por y cuadrado. Recuerde que aquí vamos a utilizar que y cuadrado es igual a menos 1, que y cubo es igual, corrijo, a menos y, ¿verdad? Y luego, dándole esa connotación, vamos a simplificar y vamos a obtener una función u más ib, una función de variable compleja. En este caso, fíjate que cuando nosotros resolvemos el producto notable y hacemos nuestro trabajo pertinente referente a cambiar que y cuadrado es menos 1, que y el cubo es menos y a la 4 es 1, etcétera. Entonces, me queda que cuando agrupen me va a quedar x al cuadrado menos 2 más y por 2y. Significa entonces que la u de x y, que es la parte real de la función, va a ser x al cuadrado menos y cuadrado, y la parte imaginaria, que va a ser b, va a estar connotada por x o y, va a ser 2x por y. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Fíjense una cosa. Sea z, sea f de z igual a z más 1 entre z. Z es diferente de 0. Usando coordenadas polares, pues esto lo podemos nosotros transformar también, si queremos, a una función variable compleja de manera que, de manera polar. Pero esa parte de manera polar, pues no la voy a evaluar porque sería recargarle mucho el examen. Vamos a hablar una vez que ya definimos, fíjate que entonces para que esto quede claro, para buscar una función de variable compleja, cuando nos den z al cubo, tenemos que sustituir dentro de z lo que es la parte, ese número complejo de manera binómica, x más y y. Y en este caso, hacer el producto notable de grado 3, que vendría siendo a al cubo más o menos 3 veces a cuadrado por b, más o menos 3 veces a por b cuadrado, más o menos b al cubo. Eso tendremos que hacerlo de esa manera para posteriormente hacer los arreglos pertinentes utilizando lo que vimos en la primera unidad y expresar esa función, ahora sí, en la parte real, que vendría siendo una función u x de y, y la parte imaginaria, que viene siendo una función b x de y. ¿Ok? Porque, repito, más adelante vamos a utilizar el teorema de Cauchy-Riemann para determinar si la función es analítica. Vamos a continuar entonces acá, ahorita más adelante vamos a ver eso. Vamos a hablar ahora un poquito de límites. Fíjate que los límites, en la parte, digamos, en la parte, ¿cómo que se llama? En la parte de variable compleja, ¿sí? Se van a trabajar similarmente a los límites, digamos, en algunos problemas, cuando trabajaba límites en los reales. Porque recuerde que vamos a canalizarlo así. Cuando yo trabajo límites en los números reales, ¿verdad? Yo utilizaba, por lo menos me daba una determinación 0 sobre 0 y yo estoy trabajando dos polinomios, pues yo factorizaba. Esa parte que yo utilizaba en los reales para hallar límites cuando se me producían indeterminaciones 0 sobre 0, indeterminaciones, yo lo que hacía era factorizar el numerador y factorizar el denominador. Lo mismo ocurre acá. Bueno, si yo tengo un límite utilizando variable compleja, ¿verdad? Z algo sobre algo. Y entonces yo voy a, digamos, yo voy a trabajar ese límite y me dan una especie de polinomios, pero ahora en variable compleja, pues yo también tengo que factorizarlo y lo voy a resolver similarmente como lo hacía para una determinación 0 sobre 0 en los números reales, que factorizaba el numerador, factorizaba el denominador y lo que hacía era simplificar cada uno de los, en este caso simplificar la indeterminación matemática que me estaba anulando el denominador. Entonces yo quiero aquí un poquito vamos a ver aquí para hablar antes de hablar de indeterminaciones. Eso era para hacer una entrada. Vamos a hablar de lo que es existencia de un límite. Pero vamos a hacerlo con el ejercicio para que lo entiendan por el factor tiempo. O el límite en un punto infinito. Vamos a ver si por aquí hay algunos ejercicios, ¿no? Ajá, entonces, habíamos hablado que los límites en variable
complejas se trabajan en cierta manera, en algunos casos, similar a los límites en variable real. Vamos a buscar un problema aquí de continuidad, lo que estoy tratando de ubicar en los problemas propuestos. Vamos a ver si está por aquí adelante. No veo la página, no la encuentro. Ahora, soluciona este, soluciona el otro. Ya. Bueno, aquí hay, digamos, la parte aplicada de esto, ¿sí? Supongamos, fíjate que aquí nos están diciendo, sea f de z igual a z más 1, ¿sí? Está en la página 40, entre 1 menos z. Nos están pidiendo halle f en i, y aquí es donde comienzan los problemas que realmente van para la prueba, ¿no? Determinar una función en variable compleja, que es la primera parte, que ya más o menos estudiamos ahorita. O sea, aquí me queda en la parte A, f evaluada en i. En la parte B, f evaluada en 1 menos i, y me dan esta función de variable compleja, f de z igual a z más 1 entre 1 menos z. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Donde va i, voy a meter 1 más i. ¿Lo ven? Donde va z, voy a meter ¿qué? Voy a meter i. Entonces, donde va z, ¿qué voy a meter aquí? I. Entonces, ¿qué me queda aquí? I más 1. Y abajo, ¿qué me queda? 1 menos i. Pero fíjate que como a mí no me pueden quedar complejos dividiendo, yo lo que voy a aplicar es el método de la conjugada doble, y voy a multiplicar por 1 más i por 1 menos i. Fíjate que la función que me están dando es z igual a z más 1 entre 1 menos z, y me están pidiendo en la parte A, evalúe f en i y evalúe f en 1 menos i. Entonces acá, donde va z, voy a meter ¿a quién? A i. Entonces z más 1 entre 1 menos i. Y como nosotros no podemos ver que en el denominador, ojo, en el denominador no puedo tener números complejos, entonces multiplico por la conjugada ¿qué? Doble. Me va a quedar 1 menos i, va a ser 1 más i entre 1 más i. Si lo ve, 1 menos i va a ser 1 más i entre 1 más i. Entonces, cuando multiplique aquí, me va a quedar me va a quedar lo siguiente. Abajo me va a quedar una diferencia de cuadrados, me va a quedar 1 al cuadrado menos i cuadrado, ¿verdad? Pero recuerden que i al cuadrado es menos 1 por menos 1 da más, y 1 más 1 da 2, quiere decir que el denominador me da 2. Y aquí, cuando aplique la propiedad distributiva, me va a quedar 1 por 1, 1, y 1 por i, da i, y por 1, y por i cuadrado. Entonces, cuando yo resuelva, me va a quedar, finalmente, cuando yo resuelva, me va a quedar 1 menos más 2 por i menos 1. Y si yo resto 1 más 2 por i menos 1, me va a quedar 2i, y 2 entre 2 me da un imaginario. Fíjate que entonces mi función en variable compleja me quedó igual a imaginario, o si lo quiero escribir como parte real y parte imaginaria, me va a quedar 0 más un imaginario. Ahora fíjense que aquí me están diciendo que busque la función de variable compleja cuando yo lo evalúo en 1 menos i. ¿Qué significa esto? Que cuando yo lo voy a evaluar, entonces donde va z, yo voy a meter 1 menos i. Fíjate que aquí arriba en el numerador es z más 1, entonces aquí me va a quedar 1 menos i más 1, y en el denominador va a ser 1 menos 1 menos i. Cuando yo tenga esto aquí, de la misma manera que hice en el anterior, voy a tener que multiplicar para poder eliminar, bueno, por lo menos aquí cuando yo voy a resolver aquí primero, vamos a ver en el numerador. Quito el paréntesis y me va a quedar 1 menos i más 1, pero 1 más 1, ¿cuánto es? 2, menos i, y en la parte del denominador me va a quedar más por menos da menos 1, y menos por menos da más, y 1 más 1 menos 1 da 0, entonces me va a quedar menos por menos da más i. Fíjate que aquí yo voy a multiplicar, porque el imaginario no me puede quedar aquí, entonces aplico también, multiplico por i, divido entre i, en este caso no por la conjugada, porque solamente tengo un número imaginario, sino digamos que lo estoy como una especie de racionalización, entonces multiplico por menos i, pero también divido entre quién,
entre menos i. Entonces, multiplico por i, corrijo y divido entre i. Cuando yo resuelva esto, me va a quedar entonces acá, que fíjate que aquí me queda menos, por menos me da entre i. Entonces yo multiplico por i, divido entre menos i, y cuando yo resuelva, me va a quedar 1 menos 2 por i. Fíjate que aquí estoy aplicando y que debo eliminar también el número complejo en el denominador. Fíjate que aquí ahora vamos a hablar un poquito de lo que estábamos hablando de los límites. Dice, evalúe los siguientes límites. Y nos está pidiendo z igual a 2i, y entonces en este problema me están diciendo i z a la 4 más 3z al cuadrado menos 10i, y el b me están diciendo que evalúe z igual a 1 más i, y aquí me dan un problema un poquito más extenso, y me están diciendo z menos 1 menos i entre z al cuadrado menos 2z más 2, todo esto elevado al cuadrado, ¿correcto? Entonces, fíjate, vamos a hacer la solución del primero. Bueno, ahí hay varios, pero vamos a resolver el primero. Si a mí me están diciendo que evalúe el límite, no necesariamente me tiene que dar una determinación, ¿no? Porque al igual que en los números reales, por lo menos yo tengo un límite y yo le digo el límite de x cuando tiende a 1 de x más 2. Entonces usted dice, bueno, 1 más 2 es 3. Evaluado y me da directamente, ¿qué? 3, más no es una determinación. Lo mismo ocurre aquí en lo que es la variable compleja. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a tener aquí, por lo menos en el primer problema que dice límite de z cuando tiende a 2i, de iz cuadrado más 3z cuadrado menos 10i. Voy a agarrar todo este polinomio y donde va z, ¿qué va a meter? 2i a la 4 más 3 por 2i al cuadrado menos 10 ¿por quién? Por i, en este caso. Entonces cuando yo evalúe aquí me va a quedar 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. ¿Sí? De i a la 4. Entonces aquí me va a quedar i a la 4 por i a la 1 y a la 5. Entonces me va a quedar 16 i a la 5. Y aquí me va a quedar 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Por 3, 12 de i cuadrado. Y me va a quedar esto. Y aquí me va a quedar menos 10, ¿qué? Menos 10i. ¿Qué me va a quedar aquí? Cuando yo resuelva. 12 menos 12 más 6i. ¿Qué significa? Que yo resolví aquí que i a la 5, ¿cuánto es? Menos 1. Eso está en la primera parte, cuando vimos introducción a la variable compleja, da menos 1 más 12 y cuadrado. ¿Cuánto hay cuadrado? Menos 1 también. Aquí da, perdón, y a la 5 corrijo, y a la 5 da menos i, corrijo. Y a la 5 da menos i, y cuadrado da ¿qué? Menos 1. O sea, aquí me va a quedar menos 16i más más 12 por menos 1 da menos 12, menos 10i. Entonces, cuando yo, digamos, agrupe 16 menos 10, aquí me quedaría i a la 5 es, ¿por qué me está quedando ya? ¿Por qué me está quedando ya? I a la 5 es i a la 4, i a la 4 es i a la 4 es i positivo. Ah, porque i a la 5 es i. Entonces me va a quedar 16i menos 10i, me da 6, ¿qué? 6 imaginario. Y aquí sí me queda 12 por i cuadrado, porque recuerda que i cuadrado, ¿qué es? Vamos a sacarlo así, i cuadrado es menos 1. Y a la 5 lo puedo escribir como i a la 2 por i cuadrado por i. Entonces, si i cuadrado es menos 1 menos por menos, da más. Por i, da i. Entonces, i a la 5 es i, corrijo. Entonces, 16i menos 10i da 6i. Y entonces, aquí me queda 12 positivo por menos 1 me da menos 12. Quiere decir que mi límite va a tender de variable compleja cuando z tiende a 2i a menos 12 más 6i. Fíjense que este segundo problema es un poquito más extenso porque el límite lo definen como 1 más i y definen la función z menos 1 menos i entre z cuadrado menos 2z más 2. Todo eso elevado al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que fíjate, voy a evaluar donde va z, voy a meter ¿quién? 1 más i. O sea, aquí me va a quedar
Z menos 1, y aquí voy a meter, fíjate que donde va Z, voy a meter ¿qué? Z más 1. Si yo meto aquí, donde va Z, meto Z más 1, ¿verdad? Z más 1. Y aquí abajo, donde va Z, donde va Z meto 1 más I, perdón, corrijo. Entonces, aquí arriba iría 1 más I menos 1 menos I. Ya, lo que pasa fue que aquí arreglaron primero esto, ¿sí? Pero si quieren lo pueden sustituir de una vez. Y entonces abajo lo que hicieron fue primero factorizar como para reducir un poquito más el problema. Pero no era necesario. Claro, aquí lo reducieron porque entonces dijeron aquí abajo. ¿Qué es lo que hicieron? Para aplicárselo como lo hicieron aquí. Aquí lo que agarraron fue en el numerador y agruparon el Z, ojo, sin sustituir, porque fíjate que no han quitado la palabra límite. Agarraron Z y agruparon al lado izquierdo menos 1, menos I, y posteriormente factorizaron ¿a quién? Al negativo. Entonces me va a quedar Z por 1 más I, y abajo en el denominador lo que hicieron fue factorizar ese producto notable que está ahí, es decir, Z al cuadrado menos 2Z más 2, y lo que hicieron acá fue buscar dos números que multiplicados me den 2 y sumados me den menos 2Z. Entonces, aquí cuando los factorizan, posiblemente le quedó Z más I más 1 por Z menos 1 menos I. Y luego, pues simplificaron el de arriba, fíjate, Z menos 1 más I y este que está multiplicando abajo, que dice Z más paréntesis I más 1, cierro paréntesis, por Z menos I menos 1. Entonces cancelaron todo, ¿qué? Cancelaron todo el de aquí arriba, que es este. Vamos a ver, que es este. No me lo mencionan. Que es este, de aquí arriba, y cancelaron el de aquí abajo. Entonces finalmente me queda 1 entre Z más 1 menos I, todo esto elevado al cuadrado. Y finalmente, si sustituyen en Z, 1 más I, aquí abajo, entonces ¿qué me queda? Que 1 más 1 es 2, y más por menos a menos, y menos I es I. Y entonces aquí me va a quedar 2 al cuadrado es 4, y arriba me va a quedar 1 al cuadrado, que es 1. De la misma manera, pues se va a hacer también este límite, ¿sí? Se va a hacer este límite, pero fíjate que aquí, a diferencia de los anteriores, me están dando Z es igual a Euler a la I a la pi cuarto. Me están dando un número complejo escrito de manera exponencial, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a sustituir? Donde va Z yo meto Z es igual a I a la pi cuartos elevado al cuadrado, me da I a la pi medios, porque recuerden que estoy multiplicando una potencia elevada a otra potencia. Entonces multiplico los exponentes, voy a multiplicar lo que es I cuartos, I pi cuartos multiplicado por el exponente que es 2, me da I pi medio, ¿sí? Y abajo me va a quedar Z a la 4, es decir, en este caso, E a la I pi cuartos elevado a la cuarta me da I pi. Y aquí me va a quedar que Z va a ser E a la I pi cuartos más 1. ¿Qué significa? Que posteriormente este número, de manera exponencial, lo cambiaron a, este número complejo escrito de manera exponencial lo cambiaron a manera polar. Eso también lo vimos en la primera unidad. Entonces, el E y a la pi medio lo puedo escribir como cis de pi medio. Recuerden que hay una formulita que decía E a la i tita va a ser igual al coseno de tita más i seno de tita. Bueno, ahí está. Y se puede escribir como el six de tita también. Entonces aquí lo escribieron como el six de tita, que es, ¿quién es tita? Pi medio. Y abajo también transformaron el primero de exponencial a complejo y lo escribieron como six de pi. El otro lo transformaron de exponencial a complejo y lo escribieron como 6 de pi cuartos más 1. Bueno, una vez visto eso, lo que hacen es, posteriormente, en este caso, sacar con una calculadora, ¿quién es el 6 de pi medios? Entonces me da ahí, esto porque
sacan lo que es seno de pi medio, que es 0, ¿verdad? Más coseno de, de pi medios, perdón, ya va, cis va a ser igual a lo que es coseno de tita más y seno de tita, corrijo. Recuerden que la forma polar de un número es coseno de tita más seno de tita. Entonces, cuando ustedes devuelven el cis de pi medios, ¿qué es? Coseno de pi medios más seno de pi medios. El coseno de pi medios, ¿qué es? Que es el coseno de 90 grados. Es 0 grados, ¿verdad? Y el seno de pi medios es 1. Por i me da i, ¿no? De la misma manera dicen aquí, cis de pi va a ser coseno de pi más i seno de pi. ¿De cuánto es el coseno de pi? ¿Cuánto es el coseno de pi? Sería, en este caso es menos, pero menos 1. Pero ¿cuánto es el seno de pi? 0. Entonces por eso que aquí me queda menos 1. De la misma manera lo hacen con, en este caso, con el seno de pi cuarto, que el seno de pi cuarto es 45 grados, entonces le va a quedar un seno de pi cuarto en la parte real es raíz de 2 sobre 2, que es el mismo coseno de 45 grados, más i seno de quién? De pi cuarto, que es raíz de 2 sobre 2. Es por eso que aquí me queda en su parte real raíz de 2 sobre 2 más i raíz de 2 sobre 2. Y finalmente, más 1 que está ahí al final. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Abajo, en la parte de abajo, vamos a agrupar. Fíjate que aquí me queda 1, menos 1 más 1 se me va, ¿verdad? Y aquí me va a quedar raíz de 2 en la parte real más i raíz de 2 sobre 2. Por eso este raíz de 2 sobre 2 aplico una doble C racional. Me queda raíz de 2 sobre 2 de 1 más i. Y este sería el límite. El límite. De la misma manera, fíjate que aquí aparece otro problema. Nos dice el límite de z es igual a menos 2i. Y donde va z vamos a meter ¿quién? 2i. Entonces, ¿qué significa? Que lo que va a z va a meter 2i más 3 y z menos i. Entonces, donde va, aquí me queda 2 por menos 2i más 3. Aquí z va a ser menos 2i menos 1. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué? El resto de problemas, pues hay que revisarlos, ¿no? Fíjate que aquí me están pidiendo otro tipo de límites, este, que también, bueno, le queda de tarea revisarlos allí. Vamos a ver si podemos ver por aquí. Vamos a ver uno de continuidad. Dice, estudiar, vamos a ver aquí, estudiar la continuidad de las siguientes funciones. Esto también tiene que ver, esto está, repito, no sé si tocar tanto la teoría, la pueden leer, igualmente como 3 o 4 videoclases también se pueden revisar, pero voy a tocar este de continuidad por el motivo del tiempo, y voy a decir, f de z igual a z al cuadrado más 1 entre z menos 1. Vamos a probar la continuidad de este primero, en z igual a 1. Ya vamos a ver la solución de ese primer ejercicio. Fíjate que en la parte A están diciendo, pruebe la continuidad. Entonces, esto es muy similar a cuando probaron nosotros las condiciones de continuidad en números reales, que eran 3. Para que exista continuidad debe existir f, cuando es evaluado en el punto, debe existir que el límite de la función en este punto indicado también debe existir. Y la tercera condición, la función evaluada en el punto, sea igual al límite de la función en ese punto. Porque puede ser que la función en el evaluada en el punto exista. Puede ser que el límite exista, pero si no son iguales, entonces no es continuo en este punto. Aquí, ¿qué me está quedando entonces? F evaluado en i es i cuadrado más 1 entre i. Fíjate que entonces cuando yo lo evalúo, me da 0. Quiere decir que, bueno, dio un valor, ¿no? En este caso, es 0. Puede dar un valor imaginario a diferencia
fíjate que puede dar un valor imaginario aquí, sí, estamos trabajando en función de variables complejas. A diferencia de los números reales que no puede dar un valor imaginario, porque el valor imaginario pues se considera que no existía. Aquí en variables complejas sí. Ahora vamos a la segunda condición. El límite evaluado en z igual a i existe. Sí. Vamos a ver. Esto aquí cuadrado es menos 1, más 1 me da 0, y menos aquí z menos 1 me da i menos 1, pero 0 entre esto me da 0. Significa que da 0. Y la tercera que dice que si el límite al inicio evaluaban la función evaluada, perdón, el límite evaluado en la función es igual, perdón, corrijo, el punto evaluado en la función es igual al límite de la función, entonces el límite en este punto es continuo. Esto nos dice que la función es continua y z igual a 1. Fíjate que era medio igual, z evaluado en i, y también cuando el límite de z tiende a i me da 0, entonces son igual. Entonces significa que z es 0, el límite existe. Entonces fíjate que por aquí vamos a tener otro de continuidad, dice z igual al cuadrado más 2z, y z diferente de i más 1. Entonces, 2 más 4i igual a z igual a 1 más i. Claramente, g de z es continua en ese punto. Además, g de z también es continua en z más 1i. Ese es el b que dice f de z igual a z al cuadrado más 2z. Y fíjate, si z es diferente de 1 más i, y 3 más 2i cuando z es igual a 1 más i. Es decir, en la primera no la puedo evaluar porque me están restringiendo. Entonces, cuando hacen aquí el trabajo de las condiciones, ¿dónde es que no existe? En 1 más i cuando la función g de z es 2 más 4i. Y cuando no existe, cuando la función g de z es z al cuadrado más 2z. Entonces, bueno, aquí ellos lo que hacen es, lo evalúan, lo evalúan, dicen que aquí existe. Entonces, si yo la evalúo aquí, me va a quedar 2 más 4 por 1 más i, hallan el valor y luego lo que hacen es comparar las condiciones. Aquí hay un problema de regiones que dice determinar, nos dan un problema de regiones. A ver, verificar si f de z en z menos 1 en z cuadrado es continua en la región A, la cual es generada por aquellos puntos de z que al complejo tal que z más i sea menor que 0. Entonces, bueno, aquí lo primero que hay que hacer es calcular la región, ¿no? Determinar primero que nada quién es A, quién es la región. Para ello pongamos z igual a x más y, y luego nos queda, fíjate, nos están dando primero esta parte. Z es la región, z más y, que viene siendo el módulo de este número menor que 0. Entonces, donde va z, voy a meter z más i, que es un número de manera binómica complejo. Entonces, donde va z, ¿qué meto? X más y más i, me da esto. Entonces, cuando saque el módulo de esto, me va a quedar x al cuadrado, más y al cuadrado, x al cuadrado, que es la parte real, más la parte imaginaria, que es más 1 al cuadrado, elevo al lado izquierdo y elevo a la derecha, perdón, elevo no. Entonces el módulo es la raíz cuadrada de la parte real más la parte imaginaria, y cuando quite esa raíz, la parte para el lado derecho, me va a quedar que 2 al cuadrado es 4. Entonces me va a quedar x al cuadrado más 10 más 1 al cuadrado menos que 4. Me va a quedar una circunferencia que el contorno va a ser una línea apuntada de radio que de centro, perdón, primero de centro 0 menos 1 y de radio 2. Es decir, A en la parte interna sin el borde es menor o igual que 4.
Y el centro de la circunferencia es 0, -1. ¿Y de radio qué? 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a determinar si f en z, evaluado en z, no existe. No existe, ¿por qué? Porque cuando yo... no existe. Entonces, acá lo que hacen es, eh, como yo tengo z menos i, y aquí en la parte del denominador tengo z al cuadrado menos 1, aplican una diferencia de cuadrado, porque ustedes se ponen a ver, si yo lo evalúo en el límite, me va a dar una determinación 0 sobre 0. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Z menos i, entre z al cuadrado menos 1, aquí en el denominador, aplican lo que es una diferencia de cuadrado, me va a quedar z más 1 por z menos 1, elimina z menos 1 y le va a quedar 1 entre z más 1, y luego que sustituyen, me va a quedar z al cuadrado menos 1 es igual a 0. Entonces, z igual a más o menos ¿qué? Cuando despegan aquí, z igual a z al cuadrado menos 1 es igual a 0, entonces z es igual a ¿quién? A más o menos ¿qué? 1. Entonces, z igual a menos 1 pertenece a, por consiguiente, la función dada no es continua. O sea, me está preguntando, z igual a menos 1 pertenece a, z igual a menos 1 pertenece a, dice, pero es claro que z igual a menos 1 pertenece a. Por consiguiente, la función no es continua, es la a. Bueno, y aquí quedan unos ejercicios propuestos para hacer, que van a tener que realizar ustedes con calmita. También hay 2 videoclases, están dispuestas en, en la plataforma, y pues, por las cuestiones de tiempo, van a tener que revisarlas. Cualquier duda es importante. Estas clases me gustaría, lo que pasa es que a veces es un poquito, digamos, fuerte verlas, porque me gustaría que vieran acá, cuando hicieran esos cuentos sincrónicos, para aclararlas acá en el pizarrón, con ustedes, porque pues todo va a quedar también grabada, porque se absorbe más, ¿no? Porque hay cosas que uno acá, pues, está muy directas en la guía, y que, pues, de alguna manera, yo trato de explicárselas, pero si yo tengo que ir a hacer algún encuentro, y estos sincrónicos, cuando yo vengo para acá, a aclarar las dudas, sería espectacular. Bueno, muchachos, sin más que hacer referencias, en el tiempo, quedan 4 videos que están montados, donde van a ver la parte de lo que es cómo determinar la función analítica, cómo determinar la función armónica, pero más que todo, este examen se va a enfocar en lo que es determinar las funciones y determinar los límites y la continuidad de las funciones. El de la función analítica va a ser parte del tercer módulo. Que tengan una feliz y bendecida mañana, y espero, bueno, yo sé que este tema es un poco, como dicen, un poquito complejo, y más complejo aún explicándolo con la guía, porque resume muchas cosas, pero me gustaría utilizar el ejercicio del pizarrón cuando vengan para poder profundizar un poquito más. Que tengan una feliz y bendecida mañana. Nos vemos en el próximo encuentro para el tercer módulo, con el favor de Dios.